las enfermedades, todo tiene un origen emocional, y si nosotros corregimos ese origen emocional, créanme que va a haber un cambio muy radical. Si ya están en tratamiento, si ya están teniendo cosas, va a haber un cambio de bienestar en su acné juvenil. Y el acné juvenil es una afección que aparece por la atracción y miedo al instinto por la sexualidad, que recién comienza a despertar. Es parte también de un proceso en el que las personas adolescentes y jóvenes tienen problemas para adaptarse a sí mismos. Y el mal del Alzheimer es un tipo común de demencia, y de acuerdo a la biodescodificación puede aparecer una negación a enfrentar la vida, desesperanza y desamparo. Oye, yo tengo una tía que le dio cáncer. ¿Y por qué le regresó el cáncer si ya se había sanado? El cáncer es uno de los temas más fuertes en esta parte, porque existen diferentes tipos de cáncer, y también esta enfermedad pues tiene diferentes tipos de sintomatología dependiendo de dónde te está dando también. Sí, hay varios tipos de cáncer. Hola divergentes, bienvenidos a un episodio más aquí de nuestro podcast Punto Divergente. Vamos a hablar hoy un tema controversial, como siempre nos gusta hablar de temas raros, difíciles, medio complejos en la cuestión de aceptación social tal vez, pero pues que creemos que son importantes, interesantes y además pues necesarios para aprender algo más en la vida, más que otras cosas, ¿no? Más que canciones de Peso Pluma, entonces hay que aprender distintas cosas. ¿Sabías que todas las emociones tienen un trasfondo emocional? ¡Ay, su madre! Todas las emociones tienen un trasfondo emocional. Ah, sí, cierto. Otra vez. No, ¿sabías que todas las enfermedades tienen un trasfondo emocional? Ah, perro, no chido. Y vamos a hablar también de la biodescodificación y cómo realmente las enfermedades no existen como las conocemos. Más bien las enfermedades son el lenguaje del cuerpo para decirnos y hablarnos y expresarnos aquellas emociones reprimidas, no liberadas, que venimos cargando o de mucho tiempo atrás o muy recientemente, pero que fueron de alto impacto, o incluso a veces hasta de vidas pasadas, cabrón. Sí, es muy interesante el tema, ya que hemos tenido muchas personas que han venido que no encuentran razones de ser de las enfermedades que pueden llegar a tener. Algunas enfermedades muy básicas y algunas enfermedades ya como de un nivel más alto, llamémoslo así. Pero una vez teniendo y viendo qué emociones están resguardando, claramente empieza a haber una transformación y le llaman milagro. Y eso es lo que nos aporta la biodescodificación en nuestra vida. Exactamente. A mí me gusta llamarle sanación porque nos permite llegar al punto de estar sanos, que es el estado de equilibrio, el estado natural de nuestro cuerpo, de perfección. Y justamente es, pues, si ya lo rompí, lo voy a arreglar. No, simplemente no es tan complejo en teoría. Claro. Y es importante tener y decir, la biodescodificación es hacer conciencia. Hacer conciencia de lo que nos está sucediendo en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo habla. Como diría un maestro, tu cuerpo no es pendejo. Tu cuerpo te está expresando lo que tienes. Tu cuerpo te está diciendo qué está pasando en tu vida. Y es importante empezarle a hacer caso desde un pequeño achaque hasta ya una enfermedad más grande. ¿Cómo voy a hacer conciencia y cómo lo transformo? Claramente cada enfermedad o cada, ¿cómo les puedo decir?, error que va pasando en el cuerpo se puede corregir. Así como hemos hablado anteriormente, cuando llega un caos, puede llegar un orden. Sí, todo se va acomodando y todo tiene un significado, todo tiene un porqué. Y el lenguaje del cuerpo, pues prácticamente es el dolor y el placer. Cuando se siente bien, se siente en orden, se siente sano, quiere decir que las cosas están fluyendo bien en tu vida, en tu mente, en tus emociones. Pero cuando de repente empieza a haber algún síntoma, alguna dolencia, algún padecimiento, pues bueno, quiere decir que hay algo que atender. Y la ventaja de saber biodescodificación es que nos enseña que hay cosas muy específicas, que el cuerpo es muy puntual y muy específico, que no te duele la uña porque sí, que no te pegaste en el dedo chiquito en la madrugada al ir al baño porque sí,
sino es ese punto en específico representa algo, un aspecto en tu vida, un aspecto a lo mejor tu área social, en tu área familiar, en tu área de relaciones, que está ahí latente con una afectación emocional o incluso de pensamiento, y te está diciendo, güey, atiende este punto, ¿no? En específico, porque este dedo no, o sea, ¿por qué te pegaste en el chiquito y no en el gordo? Claro. ¿Por qué te duele el ojo izquierdo y no la oreja? ¿No? ¿Por qué te está saliendo sangre en la pipí y no de la nariz? Entonces, el cuerpo es sumamente sabio y, pues bueno, lamentable o afortunadamente, el único lenguaje que tiene, pues es la sintomatología. No habla español, entonces pues no es como que lo enseñes a hablar de tu idioma, mejor tú aprende a hablar el suyo y conecta con esa naturaleza de tu cuerpo. No estés acostumbrado a vivir con dolor, porque mucha gente hoy en día se acostumbra a, sí, me duele el estómago, pero ya es normal, ya tengo como 3 años así. Es como, bueno, no es normal, no naciste con un dolor en el estómago y no es como que... No, pero es que con la edad... Sí y no, con la edad pues se hace más difícil, porque como no lo atendiste en su momento, en lugar de ser unos peditos que te andas echando por ahí, pues a lo mejor ahorita ya es una gastroenteritis maciza, y entonces más al rato, pues si no lo atiendes, pues un cáncer de intestino. Y, güey, no. Sí, mientras no vas poniendo la atención, más va incrementando este achaque, enfermedad que hay en el cuerpo. Sí, claro, es como empieza a hablar más fuerte, ¿no? No me escuchas así susurrando, no me escuchas hablando, pues te voy a gritar, cabrón, ¿no? Entonces, a ver a qué hora me pones atención y a qué hora tienes esta situación en tu vida. Y todo, de verdad, lo que nos pasa en nuestro cuerpo tiene una correspondencia emocional. Claramente, si tú vas ocupando también medicina alternativa, que es medicina herbolaria, medicina pues que no necesitas como cosas de la farmacéutica, te va a ayudar a sanar más rápido, y tampoco descartamos la parte de la farmacéutica, pero yo siempre pondría en principal las cosas naturales, así como el mismo cuerpo naturalmente se puede enfermar, naturalmente se puede corregir. Y nos han hecho creer muchas veces que nuestro cuerpo no tiene salvación o no tiene cura si no es con las cosas farmacéuticas. O con cirugía. O con cirugía, y realmente no, si hay algo que nos proporciona la madre naturaleza es ayudarnos a corregir todos los errores que nosotros mismos vamos cometiendo a través de las enfermedades de nuestro cuerpo. Sí, fíjate, es muy interesante y muy importante que lo tomemos en cuenta, porque hoy en día creo que se desacredita muchísimo a la sanación natural, a la medicina alternativa, que pues más que alternativa o complementaria, pues viene siendo la primera, ¿no? que tenemos en el mundo, porque si nos vamos a datos científicos para debatir esta ciencia que es la medicina moderna, podemos darnos cuenta que la naturaleza pues, prácticamente lleva desde que se creó el planeta, ¿no? Entonces se fue dando sus ciclos naturales, se fue dando en armonía el equilibrio, las plantas, todo lo que se necesita, y la misma humanidad en su periodo que lleva aquí, pues nuestros ancestros, los antepasados, culturas muy antiguas como los mayas, como los chinos de hace 5,000 años, etcétera, pues llevan investigando todo este proceso porque, bueno, pues al no haber tele y distracciones, se daba mucho el estudio de todo lo que había a tu alrededor, y obviamente pues la salud creo que es de lo primero que se empieza a estudiar, porque dentro del proceso de vida te vas enfermando, te va doliendo, y lo que necesitas pues es atenderlo, sanarlo, curarlo. Y creo que han tenido muchísimo tiempo para desarrollarse la medicina herbolaria, por ejemplo, la medicina tradicional china, la acupuntura, el reiki, todas estas cuestiones que te enseñan a mover la energía, tanto del cuerpo como de la mente, como de la emoción, para liberar el síntoma que está arraigado en el cuerpo. Y esto pues tiene milenios, cuando la medicina moderna pues todavía en comparación podemos decir que está en pañales, porque no tiene más de 400 años que se empieza a investigar, y no con esto lo quiero desacreditar, solamente sí quiero poner el hincapié en el que muchas veces le dan más importancia, y es que no, como no es una ciencia, como no está comprobado, como no tiene estudio científico o tradicional, no es válido o es falso, o te va a hacer daño, y es como, güey, tiene 400 años contra más de 5,000, 6,000 años, ¿qué quieres, no? O sea, sí, claro, tiene muchas ventajas que las otras no tienen. Por ejemplo, hoy en día te rompes un brazo y es una fractura expuesta, la medicina moderna te atiende muy bien.
el uso de la anestesia, por ejemplo, que ya te pueden dormir completamente y no sientes nada, cuando antes tu anestesia pues era un palito con cuero y muérdele, güey, porque va a doler, y intenta no dormirte y no desmayarte porque si no te puede salir peor, ¿no? Entonces, claro, sí ha tenido avances, se puede integrar muy bien, tiene muchos beneficios en una cirugía necesaria o de pronta urgencia para atender a lo mejor una bala o una cortada, algo así profundo. Pero, pues en realidad también yo consideraría que más bien la medicina moderna sería la medicina complementaria de la medicina herbolaria alternativa, ¿no? Como la llaman hoy en día. Sí, y para mí también es como muy preciso aprender a combinarla de cierta manera, pero primero naturalmente, para que no haya ninguna ¿cómo se le puede dar? Contraproducencia. Y sí, porque también a veces las toxicidades de lo natural, como algunas plantas son tóxicas, nos puede pues afectar. Por eso es importante aprenderlo y estudiarlo. O entrar con personas que están capacitadas y no solamente hasta el tecito y ya con eso, porque a veces puede haber pues cosas que nos afecten. Sí, claro, ¿no? Como el clásico de la abuela de, ay, échate un tomate con 2 cebollas y vas a ver cómo te va a quitar esto. O sea, puede que sí, pero siempre es mejor estudiarle y aprender bien las bases. Por ejemplo, en la magia hay algo porque también practicamos magia. En la magia hay algo muy interesante que es las brujas de cocina. Y acabas de mencionar algo. A las abuelas, este es como un punto diferente, pero las abuelas hacían una divergencia. Cuando las abuelas te hacían esos tecitos que era de manzanilla o era de cedrón, de hierba limón, etcétera, sí tienen beneficios y la planta como tal tiene algunos beneficios en la parte digestiva o en la parte del dolor de la cabeza, de hidratación, pero esta parte de la energía y de la intención que ellas programaban en el agua, un tecito te podía curar de muchas cosas, pero porque su intención y su energía hacían que el agua vibrara diferente y eso efectuaba en el cuerpo. Lo que muchos podrían llamarle como la parte placebo, pero al final también es intencionada. Claro, fíjate, el placebo, qué bueno que lo tocas. Yo considero que muchas veces dicen, no, es que esto no te hace bien, solamente no te está curando, solamente es el efecto placebo. Güey, pues si a través de un efecto placebo se te está quitando, te está funcionando. O sea, si está trabajando a través de la mente, pues entonces tu problema era a través de la mente, ¿no? Y precisamente de eso se trata la descodificación, porque los problemas nacen de la mente, de los pensamientos, de las creencias. Y si nos vamos a algo más esotérico, más metafísico, tenemos las leyes herméticas, por ejemplo, que la primera ya nos habla la ley del mentalismo, que dice que todo en el universo es mente, está creado desde la mente y todo es energía mental. Entonces todo surge a través de un pensamiento, porque, por ejemplo, la mesa, pues no se hizo así, porque sí, primero, para que la mesa fuera, alguien la tuvo que pensar primero, ¿no? Que imaginar, y después plasmar esa imaginación a través de, obviamente, ya la artesanía para construir la mesa. Entonces, si todo surge a través del pensamiento y tu enfermedad surgió a través de un pensamiento o una creencia, pues el efecto placebo yo creo que es estimular al pensamiento para que genere el efecto adverso, que sería la parte de la sanación. Por eso se dice, todo lo que puedes imaginar no es realmente que sea una imaginación y no exista. ¿Cómo vas a poder imaginar algo que no existe? Realmente existe en alguna parte del universo. Exactamente, sí. Y lo desacreditan mucho, ¿no? Y más desde que somos niños, porque somos cuando más imaginamos y la imaginación está más latente. Y, no te preocupes, eso no es real. No lo estás imaginando. No, porque es incomprensible. O sea, no se puede tactar en el mundo físico, pero sí en el mundo mental. Exactamente. Y que en algún momento va a bajar al mundo físico. Como las clásicas personas de que, es que todo lo que digo se me cumple, o todo lo que deseo y, lo que decreto se vuelve realidad. Pues sí, porque tienes un poder de manifestación fuerte, ¿no? Tu pensamiento se está dando y no hay lógica, no hay ciencia ahí. Exacto, todavía no está la ciencia que lo pueda estudiar o comprobar. Creas con tus campos electromagnéticos la atracción de esas frecuencias que requieres, pero no está como 100% comprobado científicamente. Sí, porque científicamente ya está comprobado nada más hasta que tenemos electromagnetismo, ¿no? Porque pues bueno, estamos hechos de átomos y el átomo pues está formado por electrones, protones, neutrones que tienen una cierta carga eléctrica y ya la electricidad va junto con el magnetismo.
pero hasta ahí, más la parte en la de que es el magnetismo, pues si somos parte del universo y todo el universo está hecho de átomos, pues todo tiene una carga electromagnética que pues obviamente tiene una cierta atracción o repele entre sí. Entonces obviamente las cosas que atraes a tu vida, lo que vives, las enfermedades, que estamos hablando de eso, por ejemplo, las atraes a través de ese electromagnetismo que va en función de seguir las indicaciones del pensamiento. Porque como se dice en la magia, lo invisible mueve a lo visible. Es correcto. Y por ejemplo, nos escribieron en varios comentarios que les diéramos como las respuestas de algunas enfermedades o de algunos errores que podría decir del cuerpo que se empieza como a, ¿cómo le podremos llamar? ¿A vulnerar? No. ¿Cómo me podría...? A manifestar. A manifestar. Ajá, cosa como si nuestro cuerpo fuera una computadora que de repente le entra un virus y hay que desintoxicarlo. Entonces nos pusieron como varias enfermedades para que les dijéramos las raíces emocionales en las cuales podrían trabajar. Creo que una de las importantes que nos dijeron y nos ponen aquí es acné juvenil. Y el acné juvenil es una afección que aparece por la atracción y miedo al instinto por la sexualidad, que recién comienza a despertar. Es parte también de un proceso en el que las personas adolescentes y jóvenes tienen problemas para adaptarse a sí mismas. De hecho, con las personas que he tratado con la parte de acné juvenil, son personas que he notado que en ese momento ellos se sienten feos, no se sienten aprobados, se sienten sucios y precisamente eso lo empiezan a detonar como acné. Cuando ellos empiezan a aceptarse, a lo mejor cuando entran en el gimnasio, que sí las hormonas se desatan y todo, pero entran en el gimnasio, empiezan a cuidarse, empiezan a aceptarse, la misma piel, el mismo cutis empieza a cambiar y ya no hay un brote de acné. Justo cuando más se detona además, que es como muy latente esto del acné, es cuando más controversia emocional de identidad tenemos y que apenas se está formando, que es cuando empezamos con la pubertad y la adolescencia, que justamente las hormonas se vuelven locas porque además de que te estás desarrollando físicamente, pues también a nivel psicoemocional tu cuestión de identidad, de autoestima, de confianza, se está desarrollando también. Y justamente pues ahí es cuando más nos criticamos de que pues, estamos feos, de que tengo los dientes grandes, de que ya me di el estirón y las patas están bien largas y el cuerpo chiquito, que de repente estoy gordito o ya enflaqué mucho. Y nos criticamos mucho además por el bullying que bueno, existe, al menos en mi generación existía muy cañón. No sé ahorita, pues ya no voy a la secundaria, pero era fuerte. Entonces toda esa cuestión de identidad te va justamente generando este tipo de síntomas como el acné, que además, bueno, si vamos un poco más profundo, podemos compartirles que todos los temas de la piel tienen mucho que ver con esta cuestión del tacto, de hazte para allá porque me siento feo, no me merezco ahorita el cariño, no me toques, no es como, no soy digno, merecedor de este amor. Claro, que hay un trauma de que algo le pasó a esta persona y le hace recordar y por ello quiere a brotes o puede ser hasta un herpes para que se alejen las personas de ella. Sí, justamente en el órgano más grande que nos sirve de protección en todo el cuerpo, que nos cubre, es justamente donde me protejo con estos otros brotes para, como dices, ¿no? Hazte para allá. Y por ejemplo también nos ponen aquí Alzheimer, ¿no? Y el mal del Alzheimer es un tipo común de demencia y de acuerdo a la biodescodificación puede aparecer una negación a enfrentar la vida, desesperanza y desamparo. De hecho, hace poquito nos tocó una persona con la parte de la demencia del Alzheimer y nos damos cuenta que ella vivió un suceso en donde tuvo la pérdida de su pareja y para ella fue muy traumante. Al ser muy traumante empieza a olvidar y empieza a borrar todos sus sentimientos y todas sus memorias de la antigüedad y solamente se queda con ciertos flashazos y con ciertos recuerdos de la que ya hacía después. Entonces es como una forma de repeler todas estas partes emocionales, de quitarlas, de no acordarse del dolor porque tienen miedo a afrontar ese dolor tan profundo que pues realmente están sintiendo. Y antes de que me duela, mejor lo olvido, lo rechazo o lo dejo atrás, ¿no? Pero pues realmente no se puede porque es algo que tienes que vivir, que superar, trascender. Y mientras no, pues el dejarlo por ahí en el pasado solamente significa aventarlo al rincón del inconsciente y que esté brotando cada vez que el cuerpo vea necesario comunicarlo para atenderlo. Sí recuerdo ese caso y estaba fuerte. Algo que puede ayudar, por ejemplo, para las cosas del Alzheimer, hablando de medicina alternativa,
es el uso adecuado, correcto y no recreativo del... se me olvidó el nombre. Los honguitos. De que tienen los honguitos, la psilocibina. Psilocibina. El uso de la psilocibina en microdosis te puede ayudar a reestimular el sistema nervioso central, principalmente en el cerebro, para activar esas zonas de conexión sináptica de las neuronas de la memoria, para que puedas empezar a activar esos recuerdos. Pero obviamente la medicina, tanto tradicional como complementaria, no te sanan por sí solas, o no te generan ese de que es la pastilla mágica y se me quita. No, tiene que haber un desarrollo, un trabajo interno de afrontar esa emoción para que no se vuelva a generar el síntoma. Entonces es muy importante ese paréntesis que quiero hacer, porque muchos piensan, bueno, entonces sí me tomo la psilocibina y se me va a quitar, o voy a recordar. No, es como te va a ayudar a tu proceso que estás llevando. O sea, son las herramientas que vas a ocupar en el proceso que necesitas llevar para generar esa sanación. No hay una varita mágica, simplemente es un proceso con lo que te puede ayudar para poder desenvolver y poder desbloquear toda esta parte emocional que tienes. Como decían en la antigüedad los hindús, a través de los chakras son vórtices energéticos que cada uno de los seres humanos tenemos 7 principales. Estos chakras de repente se bloquean, que a lo mismo que las personas que trabajamos con terapias alternativas, podemos llegar a localizar esos centros energéticos bloqueados y podemos identificar qué es lo que tiene la persona. Entonces, para poder desbloquear cada chakra, tiene que tener un flujo perfecto, esos chakras que recorra toda la energía en todo nuestro cuerpo, porque si no, cuando se bloquean, pues literalmente son bloques energéticos que están acumulados y también por eso se crean enfermedades. Uh-huh. Entonces es importante a activarlos, pero también que esta energía fluya dentro de nosotros siendo conscientes. Y creo que hay algo muy importante que tenemos que activar, que es la conciencia. ¿Por qué nos va a servir la conciencia en la biodescodificación? Tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, y realmente no nos vamos a dar cuenta conscientemente de lo que estamos viviendo, porque si nos diéramos cuenta conscientemente de lo que estamos viviendo, claramente no hubiera ninguna afectación y ninguna enfermedad, ningún síntoma que nosotros tuviéramos. Entonces es importante efectuar nuestras emociones, nuestros sentidos. Por eso es importante la conciencia, o sea, vuelvo a reiterar eso. ¿Por qué? Porque así nos vamos a dar cuenta de qué es lo que tenemos nosotros que sanar y qué es lo que tenemos que soltar, porque a veces también nos aferramos muchísimo a ciertas cosas, ciertas ideas, ciertos patrones, y tenemos que de cierta manera biodescodificar toda esa información para dejar entrar la salud en nuestra vida. Sí, claro. Hay algo que a mí me gusta llamarle mucho cuando estoy en terapia y mencionarlo, que es el poder de la conciencia. Cuando realmente tomamos en cuenta y nos damos la atención que el cuerpo nos está pidiendo en eso, biodescodificamos y sabemos o entendemos de esto duele por esto o esto significa esto, automáticamente, no siempre a mucho nivel, pero la mayoría de veces sí, automáticamente el síntoma baja, se siente la diferencia y es como que el cuerpo dice, ya le agarró el pedo, ya me atendió, dejo de gritar, ahora ya nada más que se me pase la garraspera, ¿no? De tanto haber estado grite y grite. Y pasa eso por arte de magia. Por eso les reitero mucho a mis alumnos. Dense cuenta y primero hagan conciencia de lo que están viviendo, porque si no son conscientes y simplemente se lo quieren quitar por quitar, va a reactivarse en otro momento o no vas a sanar 100% y va a estar continuamente tu cuerpo representando lo que está pasando en tu vida. Para esto existen diferentes alternativas. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho la vibración, que es a través de los cuencos de cristal, a través de los cuencos de metal, a través de musicoterapia, a través de Reiki, a través de las gemas, de poder encontrar, como habías mencionado también anteriormente, los registros, ¿no? Entrar a tus registros akáshicos para detectar qué es lo que está pasando en tu vida, porque puede ser de esta otra vida o puede ser de tu linaje familiar, también trabajándolo a través de las constelaciones familiares. Así es, porque muchos síntomas puede ser de incluso antes de que hayas nacido. Y nunca digas, no, es que sí, ya sé que es por esto, porque pues güey, si ya supieras, como decías, si ya fuera consciente, ya estuvo mejor. Estaría aumentando el síntoma. Es correcto. Por ejemplo, nos estaban preguntando también la vez pasada, oye, yo tengo una tía que le dio cáncer. ¿Y por qué le regresó el cáncer si ya se había sanado?
El cáncer es uno de los temas más fuertes en esta parte porque existen diferentes tipos de cáncer y también esta enfermedad pues tiene diferentes tipos de sintomatología dependiendo de dónde te está dando también. Sí, hay varios tipos de cáncer. Sí, hay varios tipos de cáncer y ahí hay que identificar en dónde te está dando. Pero bueno, hablando en general, porque obviamente pudiéramos hablar de muchos tipos de cáncer en específico y nos llevaría mucho tiempo. Voy a hablar solamente ahorita en general del cáncer. Si tú tienes algún tipo de cáncer en específico y te gustaría intentar la medicina alternativa, puedes venir con nosotros a terapia y te podemos con gusto asistir y ayudar en tu proceso. Digo, no es que tengamos la cura para el cáncer, pero sí tenemos una forma de asistirlo y complementarlo y ayudarte en tu proceso para que tanto la medicina alternativa como la medicina tradicional pueda hacer un efecto mayor y puedas lograr hacer conciencia de qué es lo que te está enseñando el cáncer y puedas ahora sí tratarlo más a profundidad y lograr mejorar tus probabilidades de sanarlo. Y la verdad es que no sé si te acuerdas de una persona que una vez vino a estas instancias y venía después de sus quimioterapias. Y la verdad es que ayudaba mucho a la radiación que tenía para que no se sintiera mal. Tuvo una experiencia muy bonita esta persona, que él era una persona incrédula completamente, era una persona que no creía y vino porque pues se sentía mal. O sea, era algo que su esposa creía y todo y la trajo y tuvo una ventaja de poder ver a un ser que se le presentó en esa meditación mientras estábamos trabajando varios con esta parte de la radiación que se le había metido en el cuerpo y logró presenciar una presencia angélica que le dio su nombre, que fue el arcángel Gabriel, y para él fue algo muy emotivo y claramente lo hizo despertar en conciencia muy cañón, porque ahí es donde él empezó a despertar a su espíritu y este cáncer desapareció de su vida. Sí se trató médicamente, pero tuvo un proceso muy tranquilo. Entonces por eso es importante también acompañarlo este proceso de enfermedad, para que lo tengas más tranquilo, para que lo comprendas y para que no haya un rebrote. Y claramente también ahí, que fue un cáncer muy raro, que es un cáncer gestal, pues nos indagamos en sus vidas pasadas para poder ver qué estaba sucediendo. Y se dio desde la gestación, desde literalmente la frecuencia del testículo del padre, de las células que tenía el padre, y de ahí va a la fecundación y desde ahí empieza ese cáncer que solamente se les activa cuando ya son unas personas más grandes, ¿no? Sí, cuando el cuerpo considera que estás en tu momento adecuado para vivir ese proceso. Y no estamos hablando de cualquier persona creyente y con mucha fe, estamos hablando de una persona militar, médico militar con alto rango. Y no podemos mencionar su nombre. Sí, no podemos decir nombres, ¿no? Después a lo mejor podremos ver si pudiera algunas personas a las que hemos dado terapia que hagan testimonios en video presencial, aunque a lo mejor no salgan sus nombres o se les borre su cara, o que sí estén dispuestos a decir todo. Pero pues de mientras, ahorita no puedo decir nombres, ¿no? Privilegio terapeuta-paciente. Pero pues sí podemos hablar, pues porque son cosas muy generales, de que es una persona militar, médico militar, y que pues, obviamente una persona muy cuadrada, muy cerrado, muy científico. O del norte. Y del norte del país además, entonces pues ya sabrán, ¿no? Muy, muy cerrado. Entonces, a estas cosas, entonces pues se dio la oportunidad, se permitió vivir algo nuevo. Obviamente en su experiencia ya no hubo como que le contaran, sino ya lo vivió presencialmente, y fue cuando empezó pues obviamente a tener esa fe en sí mismo, y con ese poder de conciencia que tuvo con la medicina tradicional y con la complementaria que le aportamos, logró sanarse de ese proceso. O curarse o reestructurarse, como lo quieran ver. O hacer un milagro, o como le quieran llamar. Pero el chiste es que se dio ese proceso de sanación. ¿Y el cáncer qué emoción tiene? El cáncer, ya hablándolo en general, antes de dar el último testimonio de cáncer, de entrada nos habla de un resentimiento muy prolongado y muy fuerte. Hablamos de gente rencorosa, del sí perdono pero no olvido, nada, no mames, ¿no? O sea, no estás perdonando. O del clásico
no me siento identificado, como que me pueda tener una parte en esta familia o me siento abandonado y jamás voy a perdonar a mi papá o a mi mamá por eso, ¿no? Sí, resentimientos muy viejos, arraigados. Me la hiciste, me la pagas y yo soy así y es como el ser una persona rencorosa con mucho resentimiento hacia la vida, hacia la familia, hacia uno mismo, hacia otras personas, va generando este cáncer. El cáncer en esencia podemos decir que es una célula que deja de seguir el código genético y empieza a generar sus propias instrucciones, como que se revela ante el instructivo genético que tenemos de qué hacer y cómo hacerlo, y empieza a revelarse y a convencer a otras células de que le sigan en esta marcha de rebeldía, por ponerlo en un ejemplo, y genera lo que pueden ser tumores o ciertos cúmulos celulares que están llevando una afectación porque no están siguiendo lo que tienen que hacer o el trabajo que tienen que funcionar, y empieza este proceso de crecimiento. Si se genera en el estómago, pues a lo mejor déficit de digestión. En el hígado, completamente enojo. Hay cáncer prácticamente en todo, sí, en el estómago, en el hígado, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo es un resentimiento con una ira profunda, ¿no? En la parte de los testículos, en la parte genital, la creación, la procreación, la realización de la persona. En la sangre, por ejemplo, la leucemia, que es el último testimonio que voy a dar a continuación, que se manifiesta porque es un resentimiento ante la vida y ante la familia, porque la sangre representa la familia, los lazos de sangre, esa vida que se me dio a través del sistema familiar, y ese resentimiento que le tengo por no sentirme protegido, no sentirme parte de, no sentirme vinculado, a lo mejor por un abandono, por un desprecio. Y con esto estamos hablando que no todo sea consciente, ¿eh? Ah, sí, claro, no, todo es a nivel inconsciente. Porque ahí es donde se van guardando estas memorias del proceso psicoemocional que estás viviendo a través de dicho trauma que has vivido. Hay un científico, que no me acuerdo cómo se llama, también se me olvida igual que un maestro, que es un científico japonés que investigó el agua. También si pueden poner ahí como la información del agua. No me acuerdo cómo se llama, Hashimoto. No me acuerdo, algo así. No recuerdo bien su nombre, pero lo pueden investigar. Nuestro cuerpo también contiene cierto porcentaje, es mucha cantidad de agua. Entonces el agua, si nosotros le mandamos información y estamos constantemente pensando y sintiendo, va a codificarse esa agua y claramente va a crear malestares en nuestro cuerpo y va a crear hasta ese cáncer que estás diciendo, porque los resentimientos, las emociones, pues van codificando todo lo que nuestro cuerpo va teniendo. Sí, claro, por eso en ese experimento sale que el agua tiene memoria. Lo pueden buscar en internet, memoria del agua, o experimento con la memoria del agua, y les va a salir el científico. Y pone un ejemplo donde tiene 2 vasos de agua o 2 recipientes de agua, y en uno le habla muy bonito, le dice cosas chidas. Masuro Emoto. Le pone como cosas muy positivas, y entonces esa vibración el agua la memoriza o se carga de esas frecuencias, y a la otra pues le pone groserías, desprecio, como tú no sirves, cosas así. De hecho hay una investigación que hicieron en TikTok, de hecho lo hicieron muy, muy viral, en donde es el arroz que le ponen te odio, eres feo, sí. Y también el arroz te amo, el arroz cocido, ¿no? Arroz cocido, y han hecho mucho en TikTok como esta tendencia, en donde se dan cuenta como el arroz que tiene ¿cómo se dice? Palabras negativas, se ha hongueado, se echó a perder más rápido, y el arroz que tiene palabras positivas sigue como muy dura más tiempo. Es correcto, y dura más tiempo. Y en el del agua justo así pasa, cuando la congelan las 2 aguas, se ve que en una forma patrones geométricos muy simétricos, muy bonitos, las figuras del hielo, y en el otro todo descuadrado, sin simetría, y se nota mucho cómo funciona esta cuestión. Y nosotros que somos agua, como dices, en su mayor cantidad del porcentaje, pues es importante tener cuidado, porque sí somos inconscientes de muchas cosas, pero sí podemos controlar y tener conciencia de qué es con lo que me alimento, ¿no? Que si veo el noticiero al despertar, o si me pongo a leer un libro, si como pura fritanga, o si me echo una ensalada de vez en cuando, ¿no? Entonces, toda esa información que yo le voy metiendo a mi cuerpo me va a ir codificando o guardando esa memoria en las células, y va a ir generando esos patrones. También las emociones con las que cargo y los pensamientos van a generar esa carga en mí. Y es importante que sepan las personas que tienen este cáncer, se den cuenta que están heridas,
aceptar esa herida. Sé que les duele mucho, sé que es algo muy doloroso, sé que están viviendo su proceso y a lo mejor yo no puedo de cierta manera saber qué es lo que estás viviendo, pero créeme que existen muchas personas que te pueden ayudar y que hay personas en tu familia, en tu entorno que te aman demasiado. A veces no es las cosas como nosotros queremos ni pensamos ni tenemos la estructura, pero créeme que si tú pides ayuda, va a estar la ayuda para quien lo pida. Como dice en la Biblia, tú pide y se te dará. Sí, y además de que ese resentimiento, ese rencor que estás cargando, no es para la otra persona, no le hace daño a la otra persona, solo te hace daño a ti. Y el perdón, el perdonar realmente de corazón, no es para la otra persona tampoco, es un acto de beneficio propio para ti, porque te está ayudando a ti a ya no tragarte ese veneno y que te siga afectando. El perdón siempre es para uno mismo. Cuando perdonas a alguien más lo haces por ti, no por la otra persona, porque la otra persona a lo mejor pues ni sabe, ni se acuerda, ni le afecta o ni le beneficia, nada. Y me acuerdo justo de esta persona que tuvimos en terapia, era una niña, de hecho, si no mal recuerdo, como de 12 años de edad, 11 años de edad, hace ya tiempo, que llegó con un caso de leucemia. Y en la terapia que le hicimos, energéticamente, un cambio de sangre, recuerdo como también en la asistencia... Cambio de sangre energético. Energético, sí, no físico. Pero pues para que se precipitara en el físico después de la sanación. Pero con un cambio de sangre energético y la asistencia de ese entonces, recuerdo que fue el maestro Ganesh, que es justo el que tenemos allá atrás en negrito, pudo ayudarle bastante y sí supimos que hubo una gran mejora en su proceso más adelante, sí. Y nos dimos cuenta que para los niños que viven estas cosas a veces no son sus emociones de ellos, sino son las emociones que están trabajando a través de su linaje familiar, a través de su árbol genealógico o a través de alguna vida pasada. Sí, claro, porque ella no tenía ese resentimiento de esta vida. De hecho, era muy amorosa. Sí, era muy amorosa, pero sí venía a liberar ese proceso para la familia. Como, por ejemplo, pasa en el caso del autismo. Porque sí, hemos hablado que el autismo no es tal cual una enfermedad, porque es una condición que traemos los niños índigo y cristal. Sin embargo, obviamente ya llega a un punto en el que se convierte en un exceso, y ya todo en exceso obviamente sí es malo. Entonces, cuando va en una carga muy fuerte, ya que se considera un trastorno, y lo biodescodificamos, el autismo nos habla de secretos familiares. Entonces, no es ni siquiera de esta vida lo que el niño está presentando, o el adulto ya, si ya creció, sino ese trastorno viene de una cuestión de guardar secretos muy fuertes, muy dolorosos, muy profundos en el sistema familiar, de que el clásico, no, es que eso aquí no se habla. No se menciona. No se menciona, no, es que si la abuela está presente no se habla, no se dice a nadie. Eso lo podemos ver en una película de Disney. ¿Cómo se llama esta película? Perdón, y por eso son los niños autistas que no hablan para guardar el secreto. Es correcto. Disculpa. Sí. Entonces sí, pasa en una película de Disney que no me acuerdo cómo se llama, en donde muchos tienen poderes y aíslan a uno de sus... Ah, ¿la de Encantados o algo así, Encantada? No me acuerdo. Están en una casa, ¿no? Y la casa también es mágica. Y así. Es mágica. Ahí nos enseñan cómo va sucediendo el sistema familiar y de todos modos todas las verdades van saliendo a la luz. Entonces quiero agregar con esta parte del autismo que pues se nota y sale la verdad a través de que el niño calla, a través de que el niño no puede hablar y comunicarse de la mejor manera, es porque hay un secreto familiar antiguo que no se quiso hablar y de todos modos el linaje lo tiene que sanar. ¿Y esto cómo lo puede sanar? A través de una terapia que se llama constelaciones familiares o regresiones. Ajá, o registros akáshicos, regresiones hipnóticas. Sí, hay varias técnicas. Podemos asistirlos a quien guste también por ahí, o recomendarles a alguien que si no es con nosotros, si no quiere, algunas otras personas, o busquen por su cuenta cualquier otra persona de su confianza. Me preguntaron aquí también por la diabetes. Clásico, no todo el mundo ahorita quiere saber de la diabetes. Sí, la diabetes en pocas palabras es entregar como todas las rebanadas del pastel hacia las demás personas. Por lo tanto, a ti te cuesta procesar ese azúcar, ese dulce en tu vida. Y el clásico que doy todo para todos, pero nunca me doy a cariño a mí. Es correcto, y también nace por una herida y lo comprendemos, pero tienes que aprender amor propio. La diabetes es amor propio y darte cuenta que no te tienes que satisfacer por dar a los demás, sino darte a ti y así mismo poder compartir a los demás, porque no podemos dar lo que no tenemos. Acepta la dulzura de la vida, acepta el cariño que se te ofrece, acepta esos regalos de la vida, porque la vida es maravillosa y tiene todo para ti, te lo mereces. Hay que aceptar que te lo mereces para que no rechaces justamente esa azúcar en tu cuerpo.
Y entre pocas palabras, esa es la diabetes. Pero como se dan cuenta, grosso. las enfermedades, todo tiene un origen emocional, y si nosotros corregimos ese origen emocional, créanme que va a haber un cambio muy radical. Si ya están en tratamiento, si ya están teniendo cosas, va a haber un cambio de bienestar en su vida. Sí, te invito a reflexionar sobre esto, te invito a compartir, a suscribirte y seguirnos para que a esta información le pueda seguir llegando a más personas. Creemos que es información muy valiosa y experiméntalo por ti mismo, no nos creas. Aquí a fin de cuentas somos solamente dos locos divergiendo en temas que hablamos desde nuestra propia experiencia y es nuestra verdad, no es la verdad absoluta. Pero sí, inténtalo por tu cuenta, biodescodifica desde el internet. Ya hoy en día puedes buscar qué significa en la biodescodificación, no sé, la migraña o la gripa, cosas así. Pruébalo, inténtalo, Indaga, vívelo cuestiona. y ve qué efecto tiene en ti. A lo mejor te beneficia, a lo mejor sí ves una mejoría y entonces a lo mejor de ahí ya puedes ir más profundo, o simplemente si no te funciona, pues mándanos a volar. Y si necesitas un orientador, también Descártalo. puedes buscarnos. Puedes buscarnos. O también si puedes quieres buscar a aprender. muchas personas. Sí, hay hoy en día cursos de todo, talleres de todo, entonces puedes encontrar ahí si quieres aprender a biodescodificar y ayudar a servir a más personas como lo hacemos nosotros. También, o sea, búscate cursos, talleres, mentores que te ayuden a aprender estas técnicas, aplícalas contigo mismo y lo que te funcione y lo que sea en tu experiencia, compártelo con los demás. Es muy importante quedarnos con concientízate y haz conciencia. Si sabes que a alguien le puede servir este video, si te gustaría saber más de algunas enfermedades o algunos achaques, déjanoslos en los comentarios y la verdad es que vamos a hacer lo mejor para poderte responder. Y si no, contáctanos, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo. Y pues nos estaremos viendo en otro punto divergente para compartir. Así es, Dios bendice, recuerda, nos vemos pronto. Éxito. Bye bye.